para que entendamos y entremos un poco en lo que es el tema. Y el tema que vamos a estar desarrollando esta noche se titula Fe que supera la adversidad. Diga conmigo: fe que supera la adversidad. Yo creo que ya cada uno de nosotros entendemos lo que significa tener fe. Cuando hablamos de la fe, hablamos de yo que una de las virtudes, de la máxima virtud que un cristiano puede tener. El mayor tesoro, el que los mantiene de pie vivos, aún todavía esperando y con esperanza puesta en Dios, se llama fe. A su nombre. Diga: fe que supera la adversidad. Leemos el versículo 21 y dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. ¿Y qué dice? Y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Y aquí vamos a empezar a entrar al tema que traemos esta tarde, el 25 en adelante. Y dice el 25: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Bendito sea Dios. Lo dejamos ahí. Y tocó su manto. Puede sentarse. Para que esta mujer haya llegado a ese punto de llegar y tocar el manto de Jesús, tuvo que haber pasado algo anteriormente. Y a esto se le llama causa y efecto. Estamos aquí. Tuvo que haber habido algo que haya provocado en esta mujer el atreverse y poder encaminarse y tocar el manto de Jesús. Y basado en eso tuvo un efecto extraordinario. Vemos la historia, lo que hemos leído, basado en el versículo 25 que leímos. Jesús venía de realizar un extraordinario milagro también del otro lado, en aquella ciudad llamada Gadara. Si usted lee anteriormente, Jesús había ido allá con sus discípulos a Gadara solo por un objetivo, por una razón, diga una razón. Y en ese suceso, en esa trayectoria de ida y vuelta, acontecieron varias situaciones que son otros temas, pero yo quiero llevarlo a la historia, a relatarle un poco cómo está la situación. Jesús había ido, recuerden que Jesús había mandado anteriormente a sus discípulos adelante de él para ir a Gadara. En el transcurso de llegar a Gadara se había levantado una tempestad, y ahí ya usted se recuerda que cuando Jesús caminó sobre el agua, Pedro le dijo: si tú eres Jesús, deja que yo vaya. Pasaron tantas cosas. El punto es que llegaron a Gadara. Se encontró en un cuadro de una persona que estaba, hermano mío, en la derrota total. Aquel hombre endemoniado, ya usted sabe la historia también. Pero regresando de allá, Jesús dice que regresa otra vez a la orilla, al otro lado, y una gran multitud estaba ahí esperándolo, se reunió con él. Entre tanto que él estaba, llega este hombre principal de la sinagoga llamado Jairo, y le rogaba que fuera a su casa porque su hija estaba agonizando. Y aquí empieza el relato, y si usted nota en este relato entre la hija de Jairo
entre que él caminaba y acompañaba a Jairo a su casa, acontece otra situación. Mire cómo es la cosa, como que esto va de doble a doble. Cosas que pasan. Al igual, hermano, nosotros en nuestro caminar, hermano, cada día o cada momento que nosotros nos movemos de un lugar a otro, algo pasa. En el trayectoria del camino algo puede pasar. Y nosotros tenemos que estar atentos a todo eso. Tenemos que estar, hermano mío, sobrios, diga sobrios. O sea, despiertos a lo que está pasando a nuestro alrededor. Y a nuestro alrededor no está pasando nada bueno. Diga nada bueno. Entonces, y aquí entramos a lo que es el tema, la fe que supera la adversidad. Yo quiero darle un poco qué significa o qué es una adversidad. ¿Qué es lo que conlleva o qué es lo que describe esta palabra, adversidad, en la vida del ser humano? Y sacando algunos puntos, adversidad significa inoportuno. ¿Usted alguna vez le ha pasado qué inoportuno es este? O sea, en otras palabras, me cayó de sorpresa cuando menos lo esperaba. No, los problemas, la situación, las adversidades no nos avisan que van a llegar. ¿Cierto? Cuando usted menos acuerda, ya lo tiene del cuello y con el pie y ahí lo tiene. Y a veces preguntamos, ¿y qué pasó? No, pues no se dio ni cuenta. Inoportuno, diga inoportuno. O puede ser una desgracia. La palabra adversidad encierra todo esto. Inoportuno, desgracia, desventura, una persona malaventurada, calamidad, desdicha, infelicidad, contratiempos, percance, revés, tropiezo o fatalidad. Diga conmigo, adversidad. Encierra todas esas cosas. Cuando a usted le acontezca algo inoportuno, diga, estoy pasando una adversidad. Algo pasó. Entonces, habiendo explicado esto, vamos a irnos ahora en la situación que esta mujer estaba en ese momento. Estaba pasando una adversidad, diga adversidad. Esta mujer no se encontraba en su mejor momento. Se encontraba en el peor estado de su vida. Y no solo de su vida espiritual, sino en su físico, en su salud, en su estado, hermano mío, económico, peor. Y vamos a estar viendo algunos puntos muy importantes que esto nos describe. Dice la palabra del Señor que cuando esta mujer, versículo 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, escuchó. ¿Están conmigo? Y había sufrido mucho, dice, de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Usted, a veces hay personas que tienen mucho dinero, buscan tantas cosas, médicos y todo, y nada, no funciona. No funciona. Y la enfermedad a veces, hermano, los lleva hasta ese punto, a la quiebra financiera, díganlo, a la quiebra financiera. Esta mujer llegó en ese punto. Y el desesperado estado que esta mujer tenía, que era un sufrimiento físico y crónico, una enfermedad que no tenía cura, no se podía. Ella había intentado en todos los aspectos, los médicos dicen que había gastado mucho, 12 años con una hemorragia incesable en su cuerpo. Ya las mujeres me van a entender de lo que estoy hablando. Yo sé que esa parte, ese estado de la mujer es bastante incómodo en ocasiones, pasarlo. Y esta mujer era constante, diga constante. O sea, aparte de que estaba atravesando una situación, un sufrimiento físico y una tensión crónica en su vida, hermano, esta mujer estaba en una ruina financiera extremo. En extremo, una ruina financiera, había gastado todo.
Y en esa ruina financiera estaba, hermano mío, también emocionalmente devastado. ¿Quién no va a estar devastado emocionalmente? ¿Por qué le digo esto? Había gastado todo en los médicos y entonces, aparte de eso, estaba en un aislamiento, diga aislamiento de la sociedad y religioso. Esta mujer no podía ni juntarse con la sociedad, ni mezclarse, ni mucho menos llegar al templo para poder adorar a Dios. Esto era algo terrible. Si usted lee lo que es el capítulo 15 de Levítico, usted se va a dar cuenta acerca de lo que está hablando de eso. Que le impedía el contacto tanto normal con la sociedad y con el culto, o sea, con congregarse para adorar a Dios. No podía. Era prohibido ante las leyes de aquel tiempo. Diga prohibido. No podía, porque era catalogado como una persona inmunda. Y todo aquel que tocara a esa persona, tuviera contacto con esa persona, también quedaba inmundo. O sea, se tomaba como un contagio. Usted se recuerda cuando pasó lo de la cosa esta, la gripe, el COVID. Hermano, o sea, un contacto bastaba ¿para qué? Para ser contagiado. Entonces, imagínese usted qué pasó, las leyes, o sea, todos los departamentos de salud y todo eso, implementaron muchas opciones, cosas para poder evitar el contagio. Poder permanecer, si usted se veía con alguien, que estar ¿cuántos pies de distancia? 6 pies de distancia. Era una distancia suficiente para que no pudiera haber ni siquiera una pizca de saliva, un fluido, algo, para que pueda contagiarse. Esta mujer estaba en esa situación terrible. En otras palabras, una mujer solitaria. No tenía amigos, no tenía familia, no tenía nada ni con quién hablar, ni con quién desahogarse. Hermano, yo no sé si usted ha pasado un momento de eso, de encontrarse en una situación completamente solitaria, desventurado, sin nadie a su alrededor. Muchas veces pasa que nosotros mismos nos aislamos, diga nosotros mismos, pero a veces son las situaciones de la vida que pasan. A veces llegamos al punto de no confiar en nadie, diga no confiar en nadie. Pero en este caso esta mujer estaba pasando esa situación de adversidad, pero no porque ella quisiera, sino que era una situación que ella estaba pasando, una desgracia que había llegado a su vida. Pero aquí hay algo muy importante, que la fe activa de esta mujer, cuando algo activó la fe de esta mujer, y cuando esta fe se activa, ella toma una decisión. ¿Por qué se activó la fe de ella? Dice el versículo 27, vamos para allá por favor, y quiero que se mantenga ahí. Versículo 27, capítulo 5 de Marcos. ¿Está conmigo? Dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su mano. Dice el 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, ¿qué dice? Seré sano. ¿Y qué más dice? Y enseguida la fuente de su sangre se secó. ¿Y qué más? Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Hubo algo que provocó que la fe de esta mujer se activara. Y es que dice el versículo que escuchó, diga escuchó. Cuando oyó hablar de Jesús, ella escuchó hablar de alguien que tenía la solución para su situación. Ella escuchó, imagínense que si más de algunos los que hablábamos, ella escuchaba hablar. Ella escuchó, imagínense que si más de algunos los que hablábamos, ella escuchaba hablar. Y no es que se acercaba, sino que a lo lejos. Ella escuchaba tal vez que verá las cosas, los milagros que Jesús hacía. Ella escuchó que Jesús era un hombre que podía resolver las situaciones, los problemas, sanar enfermedades de todo aquel que creyera y se acercara a él.
Ella entendió eso. La fe de aquella mujer se activó. La fe de aquella mujer, y ella dijo: yo voy a accionar. Voy a tomar acción porque algo va a pasar en mí si yo tan solo me acerco a Jesús. Pero para eso tenía que pasar obstáculos de los cuales la iban a criticar, la iban a desechar, la iban a murmurar de ella. Pero ella dijo: no me importa lo que diga, no me importa lo que pase. Yo tengo que llegar al objetivo, tocar el borde del manto de Jesús. Porque si sé que si tan solo tocar el borde, yo seré salvo. Gloria a Dios. Hay cosas, hermano mío, que donde tenemos que usar y tomar acción en una forma, ¿cómo le diríamos? Como dice la palabra del Señor, que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes o los violentos lo arrebatan. Tenemos que hacer violentos muchas veces, ¿verdad? Fuerte y solamente los valientes o los violentos lo arrebatan. Tenemos que hacer violentos muchas veces, ¿verdad? Tenemos que hacer esa forma para alcanzar muchas veces lo que nosotros necesitamos ante las adversidades. No por capricho, porque muchas veces el capricho nos gana y hacemos cosas que no están bien. Le alaba al Señor. Esta mujer sabía la situación que ella se encontraba y ella anhelaba en una condición deplorable. Pero al oír sobre Jesús, la fe vino por el oír. Diga, porque la fe viene por el oír. Y del oír la palabra de Dios. Entonces el mensaje de esperanza llega por el oír la palabra. Esta mujer oyó de Jesús la esperanza, y la esperanza llega por el oír la palabra. Esta mujer oyó de Jesús la esperanza, llegó a ella, la fe se activó y accionó y empezó a caminar. Entonces el superar obstáculos, diga, superar obstáculos. Esta mujer desafió la multitud que había enfrente o alrededor de Jesús. Caminó. Y su propia condición, en esa condición que ella estaba de impura, inmerecedora, indigna de poder acercarse a las personas, ella dijo: yo voy a ir. Pero había un toque, de poder acercarse a las personas. Ella dijo: yo voy a ir. Pero había un toque que ella llevaba, y en ese toque iba toda la fe de aquella mujer que creyó firmemente y dijo: si tan solo toco su ropa, yo sanaré. Llevaba una convicción. Esta mujer, mi hermano, esta mujer cuando decidió, cuando accionó, esta mujer iba con esa seguridad, esa certeza de que si se encaminaba, pasaba esa multitud. Ella sabía, llevaba una fe que si tocaba el borde del maestro ya no iba a regresar como iba. Le alaba al Señor. Un cambio tenía que acontecer. Ella sabía que algo iba a pasar, porque a quién iba a encontrarse ella, a quién iba a tocar, era alguien de quien había oído que hacía milagros. Y ella dijo: aquí está mi oportunidad. Puede hacer que no pase de nuevo por aquí. Puede hacer que yo no vuelva a tener esta oportunidad. A veces, no, las oportunidades no hay que dejarlas pasar. No hay que dejarlas pasar. A veces las oportunidades llegan una vez en la vida. Llegan una vez. Y cuando no se aprovechan, después se lamentan. Amén. Esta mujer no actuó por capricho, diga por capricho. O porque, por decir yo puedo. Nadie me detiene, no. Ella actuó porque hubo una fe inquebrantable que la desafió a ella misma, los obstáculos. Imagínese una mujer en esa condición, ¿no?, de fluido constante. ¿No? Usted sabe que la sangre es la vida del ser humano. La sangre es la que nos mantiene, el color radiante, el que nos da vida. Es la fuente de vida de nosotros, la sangre. Usted ve cuando alguien se corta y tira mucha sangre, lo primero que hace es debilitarse, porque la fuerza de vida se está drenando, está saliendo del cuerpo. Entonces, imagínense la debilidad, ¿cómo le llaman? Cuando una persona está bien pálida y todo eso, anémica, sin fuerzas. Si ya ve a alguien por ahí en ese aspecto, algo está pasando. Sí. No, mire, yo creí que comencé hace tiempo así, anemia espiritual. Pasa, ¿no? Ya se imagina un anémico espiritual, todo payuno,
sin fuerzas, sin ánimos. No quiero, no puedo, no siento, no necesito. Yo no necesito involucrarme en nada de la iglesia, así estoy bien. No necesito nada de la iglesia, así estoy bien. Solo voy y me siento y me tranquilo. Díganle en mi hijo espiritual. Vamos, díganle a su vecino. Esta mujer estaba en esa condición. Literalmente, diga literalmente, se encontraba ahí. Empezó a caminar con esa fe, con esa expectativa, con esa seguridad. Bueno, hay cosas en nuestra vida que nosotros tenemos que tomar en cuenta, que si no accionamos no pasa nada. Podemos tener todas las mejores intenciones, podemos tener todo el mejor, los mejores anhelos en nuestra vida, pero pueden quedarse solamente en los pensamientos en el aire, pero no va a pasar nada, no va a haber ninguna reacción, no va a haber ningún efecto. Si no colaboramos, si no actuamos, si no nos movemos, no va a pasar nada. Yo no sé si a usted le ha pasado que en su mente, hermano, usted crea castillos en el aire. Usted dice, voy a hacer esto, yo anhelo esto, yo quiero esto otro, y yo me veo allí, y tantas cosas que nosotros mismos nos creamos, pero no hay acción, no pasa nada. Los años pasan y nosotros simplemente soñando con algo ficticio que no pasa porque no tomamos acción. Esta mujer decidió levantarse y dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, yo sé que recibiré la sanidad. Ya estaré en esta misma. Decidió levantarse y dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, yo sé que recibiré la sanidad. Ya estaré en esta misma condición. Pero nosotros pasan los años lo mismo. Y siempre la misma, diciendo no puedo. Siempre el mismo diciendo, es que ahí como que no hay, no pasa nada. Nadie se preocupa por nada. Y si nadie se preocupa, ¿por qué no empieza usted a preocuparse? ¿Estamos aquí? ¿Por qué no empieza usted? Tome iniciativa. A veces, ¿sabe que se necesita empujarse a algo? Pero a veces nosotros necesitamos, al ver la necesidad, necesitamos actuar. La mujer tenía una necesidad terrible. Y ella dijo, no, si yo no me muevo, nadie me va a mover. Si yo no actúo, nadie. Jesús no va a venir aquí, nadie lo va a traer porque yo ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Aislada de la sociedad, por la religión de aquellos tiempos, no podía tener acceso a nada, pero había algo, y aquí es donde llega el poder y la restauración. Diga el poder y la restauración. El versículo 29 dice, versículo 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Dice el versículo 30, luego Jesús, conociendo en sí mismo de aquel azote. Dice el versículo 30, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, preguntó y dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién me ha tocado? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dice, ¿quién me ha tocado? A veces hay cosas que nosotros no lo entendemos. Los demás no lo van a entender. Digan, no lo van a entender. Pero usted, que está pasando la adversidad y recibiendo lo que Dios le está dando, usted lo va a entender clarita. Pasando la adversidad y recibiendo lo que Dios le está dando, usted lo va a entender claritamente.
eran los discípulos de Jesús. Algo había pasado. Aquella mujer había encaminándose, se había metido entre la multitud y a ver cuánto le dijeron: mujer, ¿qué haces aquí? Inmunda. Tú no deberías de estar aquí. Pero ella siguió caminando, siguió dando esos pasos seguros, esa fe inquebrantable, esa fe activa. Ella dijo: no me voy a detener, no me voy a detener. Porque había una necesidad, una necesidad en su vida. Y ella iba buscando su sanidad, su restauración. Iba buscando su liberación, tanto espiritual como física. Tenía un azote en ella de enfermedad. Caminó, diga caminó. Enseguida dice que fue una sanidad inmediata. La fuente de sangre se secó al instante. Y el encuentro, aquí sucede algo tan maravilloso, el encuentro personal. Jesús no solo sana el cuerpo, sino que también restaura, diga restaura su dignidad, llamándola, como le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Note que Jesús le estaba diciendo de una salvación cuando ella fue por una sanidad. Le alaba al Señor, porque Dios está más interesado en nuestra salvación, en que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Le alaba al Señor. Bueno, si a Dios no le place sanar lo que no le plazca sanarlo, está bien. Lo importante es que nuestros nombres estén escritos. No por tantas cosas, preocúpense porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Porque no hay sanidad. Le alaba al Señor. Aunque no hables lengua, hombre, tranquilo, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Le alaba al Señor. Que muchas veces, hermanos, tomamos el hablar en lenguas como algo hacia la ligera. No, hay un orden, diga, hay un orden. Ese es otro tema. No es hacerlo a la locura. Hay un orden. Esta mujer sabía lo que ella necesitaba. Creyó. Entonces, Jesús le llama y le dice a sus discípulos: la multitud te aprieta. Y tú dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién le había tocado. Él sabía lo que estaba pasando. Solamente él y la mujer. Le daba al Señor. Cuando pasa esto, el 33 dice: entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, lo que ella había, sabiendo y temblando y sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Cuando ella le dijo toda la verdad, ¿cuál fue la verdad? Jesús, yo oí de ti. Jesús, yo oí de ti. Ya me imagino que voy a estar dando testimonio, ¿no? Yo oí de ti. Yo escuchaba a la gente diciendo que eras tu hijo de Dios y que había sanado, que no vas, que por allá habías dado la vista a un ciego, que por allá habías resucitado a un muerto, que por allá en otro lado tú le habías dado, habías liberado o habías dado la libertad de demonios a otros. Yo oí muchas cosas de ti y yo no quería perderme esta oportunidad. Yo solamente pensé dentro de mí que si tan solo tocaba el borde de tu manto, yo sería sana. Aquella mujer estaba dando testimonio y Jesús, al ver que aquella mujer estaba... Hermanos, cuando activamos nuestra fe, las cosas cambian. Todo es posible. Le alaba al Señor. Todo puede ser posible, pero porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando nosotros actuamos con fe, las cosas son diferentes. Algo sucede. Libertad, hermano. Hay que levantar nuestra voz en el cuello y decir que Cristo salva, que Cristo liberta, que en Cristo hay poder. Hay tantas cosas que tenemos, hermano mío, que empezar y decir con certeza, con seguridad, pero a veces no abrimos la boca por miedo y decimos, ¿será que va a pasar? Alaba al Señor. Pero hay una cosa muy importante, una cosa es hablar con fe, con seguridad,
con convicción. Otra cosa es hablar y decir, Jesús, Dios me dijo, cuando Dios no ha dicho nada. Que alaba al Señor. Porque ahí nos convertimos en falsos profetas, falsos maestros. Cuando Dios no habla, no hable. No diga, Dios me dijo. Porque cuando Dios habla, se cumple. Gloria a Dios. Lo que Dios dice. Gloria a Dios. Alaba al Señor. ¿Sabe que el trabajo de los profetas en aquel tiempo no era para dar carros ni casas nuevas? No era para compartir y decirle a la gente, da 1000 y Dios te va a devolver 2000. No, el trabajo de un profeta de aquel tiempo era tan complicado, terrible, porque era para anunciar juicio. Y alaba al Señor. ¿Estamos aquí? Cuando un profeta hablaba o llegaba a una ciudad en aquellos tiempos, la gente temblaba, temía. Y algunos hasta se escondían para no escuchar lo que el profeta traía, porque sabían que en el estado en que estaban viviendo algo venía, un juicio Dios había mandado. Pero con ese juicio, con esa advertencia, Dios también enviaba la solución si se arrepintiesen. ¿Se acuerda cuando Jehová manda a Nínive, a Jonás a predicar? Jonás sabía a lo que iba a ese lugar. No llevaba un mensaje de esperanza, llevaba un mensaje de juicio. Llevaba un ultimátum para aquella ciudad. Al punto que Jonás no quería ir para allá, se fue para otro lado. No quería llegar hasta ahí. Pero dentro de sí Jonás sabía y entendía que Dios era un misericordioso. Y ya sabía misericordioso. Y ya sabía, incluso él lo dijo, que él no quería ir para allá porque él sabía y conocía a Dios, que era un Dios de misericordia, que si esta gente se arrepentía, él lo volvía a esperar. Porque 150 años antes había pasado lo mismo. Un profeta había ido a anunciar juicio a esa ciudad, una ciudad sanguinaria, una ciudad rebelde, una ciudad llena de pecados. Y Jonás sabía que en aquella ocasión se habían arrepentido, Dios los había perdonado y él dijo, va a pasar lo mismo. Pero el punto es que tenemos que obedecer, digo obedecer. Digo obediencia. Hay algo tremendo. Cuando Dios manda a Jonás, lo manda a ese lugar, pero él agarra por otro lado. Dios tuvo que usar otro medio, tuvo que usar un jet especial, un yate especial para llevarlo donde él quería que fuera. Le dio una buena vacación de 3 días. ¿Me alaba al Señor? 3 días en la panza de un gran pez, dice la Biblia. No dice que fue ballena, si fue delfín, qué sé yo. Pero se supone que fue un pez grande para que lo haya tragado sin hacerle daño. Ahí anduvo 3 días. ¿Cuántos días para mandar nosotros, hermano, por no hacer caso? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho algo, nos ha hecho sentir algo y no lo hemos hecho? Jonás fue, lo que Jonás sabía era que tenía que caminar 3 días caminando por en medio de aquella ciudad y gritando. ¿A quién le va a gustar? Caminando. Mire que Jonás tenía una característica bastante, dice según la historia, que Jonás era un hombre que era así, no tenía cabello, era calvo. Y mira la historia, es tremendo, cuando Dios lo manda, lo lleva por medio de aquel gran pez el pez lo vomitó ahí en las orillas de la ciudad. Le dijo, métete dentro, tienes que predicar. Y empieza a predicar. Todo el mensaje que Jonás llevaba era tan simple y sencillo. Arrepiéntanse, porque dentro de 40 días Nínive será destruida. Así dice Jehová, arrepiéntanse, porque dentro de 40 días. Ese era todo el mensaje. Cuando pasó, no vi aquel hombre, como él quería, conocía quiénes eran los de aquella ciudad, qué clase de personas vivían ahí. Él no quería perderse el espectáculo. Cuando fuego del cielo cayera, pues viniera a aquella ciudad. Él buscó el mejor lugar para ver la mejor escena en primera fila. Y subió un monte, dice, y se sentó debajo de una calabacera, una mata. Ahí tenía todo. Y mira, hermano, que Dios va a estar
Cuando nosotros nos queremos pasar de listo, mandó un gusano y se le comió, le soga la mata y a la mata se secó, le cayó el sol a aquel, no andaba ni sombrero, se enojó. Hermano, nosotros nos enojamos por cualquier cosa, ¿cierto? Todo nos molesta, pero Dios es tan paciente con nosotros. Dios es tan paciente. Y allí Jonás tuvo un intercambio con Dios. Dios se enojó. Jonás se enojó y le dijo: yo sabía que tú eras un Dios de misericordia y que ibas a perdonar, porque el niño se puso en ayuno, pero el rey, toda la gente, hasta el más grande, el más pequeño, hasta los animales, se pusieron en ayuno y Dios los perdonó. Jonás no vio el espectáculo, pero sí se enojó porque le cayó el sol recio y dijo: por eso no quería venir. Y Dios le dice: ¿acaso tú hiciste todo? Yo yo voy a hacer lo que a mí me place. Y se arrepintieron y los voy a perdonar. Bueno, cuando hay algo, un arrepentimiento, Dios se complace en ello. Esta mujer había llegado con una necesidad terrible, digo una necesidad terrible. Esta mujer sabía que al tocar el borde de su manto, diga la fe, esa fe. Entonces, ¿qué nos enseña esta historia? Jesús empieza a visibilizar, o sea, hace notorio su milagro para confirmar su fe y despedirla en paz a esta mujer. Visibiliza, él hace notorio todo. Imagínense aquella multitud, ni cuenta se había dado lo que estaba pasando, ni cuenta. Pero aquella mujer iba temerosa, con miedo de lo que había. Ella sabía que lo que había hecho no era lo correcto. Le daba al Señor, no era lo correcto, pero había una necesidad. Y a veces esa necesidad nos lleva a buscar el rostro del Señor. Muchos lo van a criticar, muchos te van a decir: ya, cállate. Muchos te van a decir tantas cosas. Pero en la condición que esta mujer estaba, no iba actuando por capricho, diga por capricho, ni por enojo, o porque para que vean que yo puedo. No, no se trata de eso, sino por la necesidad propia de ella misma. Ella sabía. Del oír viene la fe, se activó en ella. Oyó que Jesús pasaba por ahí. Oyó que Jesús iba por ahí. Esta es mi oportunidad. Le damos al Señor, y ella aprovechó esa oportunidad. Amado hermano, amada iglesia, aprovechemos las oportunidades que Dios nos da. Que Dios nos da. ¿En qué sentido le estoy hablando? En los aspectos donde, hermano, Dios nos da las oportunidades para poder servirle mejor, para poder darle a Dios lo mejor de nosotros, para poder exponernos al cuidado, al servicio, para darle a Dios lo que Él quiere que seamos. Dios, hermano, Dios ha puesto en cada uno de nosotros un potencial grande. Alaba al Señor. Pero a veces somos desobedientes, somos inconstantes, somos, ¿qué más? Ayúdenme, por favor, usted sabe de lo que le estoy hablando. Renegones, somos, ¿qué más? Rebeldes, somos, ¿qué más? De todo. A su nombre. La historia de esto, Jesús trata a esta mujer. Escuche cómo le dice el versículo 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Era algo maravilloso. Ella iba por una cosa y llevó dos: su sanidad y su salvación. Diga: sanidad y salvación. Bueno, note esto. Por le digo que Jesús iba haciendo ahí cosas de dos en uno, andaba repartiendo al 2 por 1. ¿Ah? Imagínate, iba para donde los gadarenos, pero para Gadara, donde estaba el endemoniado, pero en el transcurso del camino Dios le enseñó una lección muy importante a sus discípulos acerca de la fe también,
Ahí es donde le dijo, hombres de poca fe. ¿Por qué dudaste? Le dijo Pedro. ¿Por qué dudaste? Diga 2 en 1. Cuando iba a la casa de Jairo, le sale esta mujer, también 2 en 1. Y a esta mujer no solo le da su sanidad, sino que le da también. ¿Cuánto puede hacer Dios en nosotros? ¿Cuántas cosas? Tal vez usted vino por algo, por una cosa, con un objetivo. ¿Cuántos tienen fe aquí, hermano? Usted vino con fe esta tarde. Entonces, si esa fe es de esta forma que puede superar la adversidad, usted puede recibir no solo un milagro esta noche, sino que puede llevarse algo más. Le alaba al Señor. Puede llevarse algo más. Usted puede creer eso. La historia enseña que ningún problema es demasiado grande para Jesús. Ninguna situación que usted y yo estemos pasando es demasiado grande que Dios no pueda darnos la libertad, la sanidad o la victoria. No sé por qué situación usted esté pasando, qué adversidades hay en su vida. Aunque todos tenemos adversidades de diferentes índoles, pero Dios puede hacernos libres de toda la adversidad. Cuando tenemos una fe inquebrantable, una fe que pueda superar toda adversidad. En Cristo Jesús todo es posible, alaba al Señor. Porque para el que cree, dice su palabra, todo es posible. Solamente se requiere un toque de fe, incluso en medio del miedo y de la exclusión de las personas, de todo lo que usted pueda imaginarse, es suficiente para transformar nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras decisiones. Alaba al Señor. Póngase de pie, por favor. Esta tarde es una tarde maravillosa. ¿Sabes qué? De esta forma, un toque, una fe que supera las adversidades suficiente, diga suficiente, para transformar la desesperanza en una restauración completa de nuestras vidas.